Bien, hermanos, ¿de qué dijimos que íbamos a hablar hoy? Problemas de salud espiritual. Amén. 2. Problemas de salud espiritual. 2. Sabemos, hermanos, que el Señor comúnmente nos enseña lo espiritual con lo natural. O sea, el Señor usa las cosas naturales para enseñarnos las cosas espirituales. Podríamos decir que todo lo natural es sombra de lo espiritual. Por ejemplo, hermanos, los materiales usados en el tabernáculo de Moisés, físicamente, en lo natural, nos muestra lo que es esencial para construir la morada de Dios. Por ejemplo, la madera. La madera viene de árboles y dice la Escritura que nosotros somos árboles. El oro, por ejemplo, también, otro material usado en el tabernáculo, en el templo. El oro representa la naturaleza y el carácter de Dios. Y en el templo, esa madera tenía que ser recubierta de oro. Amén. Quiere decir, hermanos, que para que nosotros podamos ser una morada del Señor, necesitamos ser recubiertos de ese oro, recubiertos de la naturaleza divina. Y así podemos mencionar muchos materiales más que se usaron en lo natural para construir el templo, como el bronce, el lino fino, el pelo de cabra, etcétera, etcétera. Y todos estos materiales que se usaron en lo natural nos enseñan algo espiritual. Por ejemplo, también podemos mencionar que los impíos son representados por los cerdos, siempre buscando la inmundicia. Los rebeldes son representados por las cabras. Las ovejas son sombra de los justos. Amén. Entonces Dios usa lo natural para enseñarnos lo espiritual. Entonces, hermanos, así también hay enfermedades físicas, naturales, que nos enseñan que estas enfermedades también se pueden reflejar en lo espiritual. Nosotros podríamos estudiar alguna enfermedad y las causas que la producen y sus consecuencias, que en muchos casos son fatales. Y si lo entendemos en lo natural, Dios puede enseñarnos cómo evitar esa enfermedad en lo espiritual. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, hermanos, física, tratando de entenderla en lo espiritual. Vamos a hablar acerca de la aterosclerosis. ¿Qué es eso? ¿Cuántos saben qué es la aterosclerosis? Ana hermana por allá. Muy pocas personas. Otra hermano por acá. Vamos a hablar de la aterosclerosis espiritual. Para esto voy a dar una breve explicación de lo que es la aterosclerosis natural, física. No soy médico, no soy doctor, pero le vamos a hacer la lucha. Amén. Según lo que vi, la aterosclerosis es una enfermedad común que aparece cuando una sustancia pegajosa llamada placa se acumula en las arterias. Y fíjense este dato: las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son la principal causa de muerte en los Estados Unidos y en el mundo entero. O sea, vemos que es un problema de salud pública. Como el viernes dijimos que la mordedura de serpiente venenosa es un problema de salud pública a nivel mundial.
130,000 personas mueren cada año por mordeduras de serpientes. Es bastante, hermanos. Estamos hablando de 10,000, 11,000 personas al mes en todo el mundo. Eso nos lleva a 300 personas diarias. Imaginen, 300 personas diarias. Bueno, somos 8,000 millones, ¿qué tanto son 300 personas? Pero yo lo veo bastante grave. O sea, si lo dividimos en las horas del día, cada cuántos minutos muere una persona por mordedura de serpiente. Es bastante, ¿no? Bueno, las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son la principal causa de muerte en los Estados Unidos y el mundo entero. La aterosclerosis se presenta lentamente a medida que el colesterol, la grasa, los glóbulos sanguíneos y otras sustancias en la sangre forman placa en las paredes de las arterias. Sí, imagínense que la arteria es como un tubo y esa placa se va formando en la pared del tubo, ¿sí? Dice, cuando la placa se acumula, las arterias se estrechan. Sí, obviamente tenemos un tubo y entonces se va formando una placa y esa arteria se va estrechando. Y esto reduce el suministro de sangre oxigenada a los tejidos y órganos del cuerpo, ¿sí? Obviamente, si se reduce el conducto, si se va estrechando, pues reduce el suministro de sangre oxigenada. La sangre fluye menos en lugar de fluir como debiera, fluye menos. Si una placa se rompe, o sea, esa placa que se va formando en las paredes, si un pedacito de placa se rompe, se pueden formar coágulos sanguíneos que bloquean la arteria o se desplazan a otras partes del cuerpo. Los bloqueos totales o parciales pueden causar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, demencia vascular, insuficiencia cardíaca o pérdida de extremidades. La aterosclerosis puede causar discapacidad y la muerte. Bueno, eso es la aterosclerosis. Creo que ya algunos le llaman arteriosclerosis. Bueno, es un poquito diferente. La aterosclerosis es una enfermedad que hace que la placa se va adheriendo al tubo, a la arteria, y eso hace que disminuya el suministro sanguíneo, se va haciendo cada vez más pequeño. La arteriosclerosis es un poco diferente. La arteriosclerosis hace que las venas se vuelvan rígidas. Entonces, es diferente. Hace que la arteriosclerosis endurece las arterias. Bueno, más o menos, ¿sí? ¿Captamos lo que es la arteriosclerosis? Una enfermedad física que, bueno, sí me causa un poco de extrañeza que muchos no la conozcan. Si dice aquí, según los datos, las estadísticas, es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque produce paros cardíacos, ¿sí? Esa arteria, esa placa que se rompe, produce un coágulo y produce paros cardíacos, etcétera, etcétera. Bueno, hace un par de meses, hermanos, yo estaba en mi casa, estaba haciendo algo, no estaba orando. Claro, siempre estoy en comunión con el Señor, como yo creo que como todos nosotros, siempre donde andamos, en la calle, en la casa, en el trabajo, siempre está en nuestra mente, en nuestro corazón el Señor. Pero yo no estaba orando, no estaba buscando al Señor en ese momento. Yo estaba haciendo algo en la casa y de repente sentí que el Señor me habló con las siguientes palabras: mi pueblo
no tiene más victorias a causa de la crítica, la queja y la murmuración. Eso fue lo que el Señor me habló. Mi pueblo no tiene más victorias a causa de la crítica, la queja y la murmuración. No hay más victorias. No tenemos más victorias. No tenemos muchas victorias. Deberíamos tener más victorias. Pero dice el Señor, mi pueblo no tiene más victorias a causa de la crítica, la queja, la murmuración. Deberíamos ser más, como dice la Escritura, más que vencedores en todas las cosas. Ahora, hermanos, no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de la costumbre común de una buena parte de la iglesia hoy. Ellos predican que el cristiano debe vivir en victoria, ¿no? En victoria. Y le preguntas a veces, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano, en victoria. No me refiero a eso, hermanos. Lo que pasa es que con ese pensamiento ellos están diciendo que el cristiano no debe de sufrir, no tiene que pasar sufrimiento, debe de tener una vida total en victoria. No estoy hablando, hermanos, de ese tipo de victoria mal entendida. Sí tenemos que sufrir, tenemos que tomar la cruz, etcétera, etcétera, pero debemos tener victorias, más victorias. Victorias en contra del pecado, victorias en contra del reino de las tinieblas. Sí, debemos tener más victorias, más libertad en Cristo Jesús, en contra del pecado, vencer el pecado, las debilidades, la iniquidad de nuestras vidas. Debemos tener más victorias en contra del reino de las tinieblas, experimentando en nuestras vidas la libertad gloriosa que Cristo nos da. No solo que Cristo nos prometió, que Cristo nos da, pero nos metemos en asuntos que perdemos esa libertad, como dice la Escritura, oh Gálatas insensatos, que nos fascinó otra vez a caer otra vez en el yugo de servidumbre, ¿no? Por ideas, mentes, errores doctrinales, ataques del diablo, etcétera, etcétera, nos metemos en cárceles nosotros mismos, hermanos. Debemos tener más victorias en contra del pecado, más victorias en contra del reino de las tinieblas, experimentando en nuestra vida esta libertad gloriosa en Cristo Jesús, no siendo esclavos de la carne, no siendo esclavos del pecado, ni de las ataduras esclavizantes de Satanás. Pero el Señor me habló y me dijo, no, mi pueblo no tiene más victorias a causa de la crítica, la murmuración y la queja. Bueno, cuando el Señor me habló esas palabras, dejé lo que estaba haciendo, me quedé pensando y fui y lo anoté inmediatamente. Porque cuántas veces nos ha sucedido que el Señor nos habla algo y después lo recuerdo. ¿Qué fue? ¿Cómo era? Bueno, a mí sí me pasa. Entonces yo fui, lo anoté inmediatamente pensando, creo que esto es algo muy importante y básico, que hay que estudiarlo. Entonces, estando ahí, anotando y pensando y meditando a la vez, se me vino a la mente la escritura de Zacarías capítulo 7. Vamos ahí, por favor, hermanos, Zacarías capítulo 7. Dice, versículo 8, Zacarías capítulo 7, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda,
al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esta escritura dice: juzgad conforme a la verdad, no conforme a lo que parece, que a veces somos buenos para eso, ¿no? Juzgamos conforme a lo que parece, a nuestra idea, pero no conforme a la verdad. Juzgamos a otros hermanos. Dice: y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ninguno piense mal en su corazón, mucho menos hablad contra su hermano. Si dice no pienses mal, mucho menos hablad en contra del hermano. Miren, hermanos, me llamó la atención que el Señor, pudo haber llamado mi atención hacia cualquier otro pecado, pero es interesante que lo haya hecho mencionando el pecado de la murmuración. Sin lugar a dudas, la murmuración es uno de los pecados más mencionados en el viaje de Israel por el desierto. Sin lugar a dudas. Podemos estudiarlo, verlo, y continuamente el pueblo murmuraba contra Moisés. También su propia hermana, María, Aarón, murmuraron contra Moisés. Y sabemos que cuando murmuraron contra Moisés, María quedó leprosa. Entonces, mi pueblo no tiene más victorias a causa del pecado de la crítica, la queja y la murmuración. Si el Señor nos concede más victorias teniendo el pecado de crítica, de murmuración en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Pues seguiremos así. Seguiremos así, continuaremos con el pecado. Y como la murmuración no es un pecado tan escandaloso, por ejemplo, como lo es el adulterio, muchas veces no le hacemos caso. No es tan escandaloso. Yo he visto y he tenido pocos ejemplos de pastores corriendo de la iglesia a alguien que sea chismoso, quejumbroso y murmurador. Pero sin embargo, a alguien que ha caído en adulterio, el pastor va y le dice: dejas tu pecado y te arrepientes, o tienes que dejar la iglesia. No puedes seguir en el pecado, en ese pecado, y querer seguir asistiendo a la iglesia. Entonces la murmuración no es un pecado tan escandaloso, pero creo que es más peligroso, precisamente por eso, porque no es tan escandaloso. Entonces, como no es tan escandaloso, no hacemos mucho caso y seguimos murmurando, criticando, quejándonos, chismeando. Entonces, por amor a nosotros, el Señor detiene la bendición y detiene la victoria a causa de que hay murmuración en el pueblo, a causa de que hay queja en nuestros corazones.
Y es que, hermanos, la murmuración, el chisme, la crítica es algo, ¿cómo podríamos llamarle? Algo picante. Me gusta. Sí, y tengo que sacarlo. Y tengo que compartirlo con otros porque es motivo de conversación, de plática, es algo sabroso, algo que no podemos detenerlo. Tenemos que sacarlo. Cosas que debiéramos guardarnos cuando algún hermano o hermana comete algún error, deberíamos de guardarlo, pero no. ¿Ya supieron? ¿Ya supiste? Pero no le digas a nadie. Es que hay que orar por él. ¿Pero ya supiste? Corrieron a fulanito del IMH. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues no sé, pero creo que andaba coqueteando. Miren, hermanos, ni nos consta cosas como esas. No nos consta. Son rumores, cosas que se oyen. Sin embargo, ahí andamos repitiéndolas y hablándolas. Es un tema de conversación, es algo picante y sabroso, pero es algo muy feo delante de Dios. Si Dios nos da más victorias teniendo ese pecado, pensaremos que, gloria a Dios, ahí la llevo, estoy bien. Si no estuviera bien, Dios no me daría estas victorias. Uno llega a tener siempre pensamientos tan equivocados. Cuando yo estaba buscando al Señor, apenas lo estaba buscando, tenía 19 años, yo no conocía al Señor, pero Dios permitió que empezara a buscarlo por un vacío que Él puso en mi corazón. Mi papá era un papá que tenía algo de dinero y nos daba muchas cosas, y yo llegué a pensar, no, si yo no estuviera bien, no tendría el dinero que tengo. Bueno, no era mío, era de mi papá, pero así lo pensaba yo. Cosas como esas, como esos pensamientos tan errados tenemos así. Entonces, si Dios sigue dándonos victorias teniendo ese pecado, diríamos, pues ahí la llevo, estoy bien, Dios me dio esta victoria, sigo avanzando. Entonces, no, el Señor ha detenido la victoria en algunas áreas de nuestra vida. Dios no nos ha dado la libertad en algunas áreas de nuestra vida. No nos ha dado la victoria. Y por eso la iglesia está como está. Dios me llamó la atención hacia este pecado. Y yo creo, hermanos, que la murmuración es un pecado que abunda en el corazón humano. En el corazón humano, no en el corazón de la iglesia. En el corazón humano. Es muy abundante en el corazón humano. Por esta causa fue uno de los pecados principales del pueblo de Israel en el desierto. Murmuración, crítica, quejas, cizaña. Muchas veces son cosas tan sencillas como, ¿supiste que el pastor invitó a cenar al hermano Rodríguez? ¿Hay algún hermano Rodríguez aquí? Bueno, entonces puedo continuar con ese apellido. No supe. Sí, lo invitó a cenar. A mí nunca me ha invitado. ¿Y a ti? No, pues tampoco. Metiendo cizaña. Murmuración, crítica. Miren, hermanos,
Yo no me estoy haciendo el santo diciendo que nunca he caído en algo semejante. Todos hemos caído en cosas semejantes. Pero el punto, hermanos, el meollo del asunto, la preocupación y el problema es que lo vemos normal y no hay arrepentimiento. Ese es el punto grave. Que ya nos hemos acostumbrado al chisme, a la murmuración, a la crítica, a la cizaña, a la queja, que lo vemos normal y entonces no hay arrepentimiento. Si alguien dijera eso, ¿viste lo que el pastor le invitó? Era para ver, dice, Señor, perdóname, estoy metiendo cizaña con mi hermano, con mi comentario que acabo de hacer, Señor, perdóname. Pero no, hermanos, ya no hay esa carga, ya no hay ese pesar por lo que hablamos, por lo que hicimos. Y dice el Señor, y así como ellos no escucharon, también ellos clamaron, y no escuché, dice el Señor. Así que, ¿cómo andamos nosotros, hermanos? La palabra de Dios dice que es como un espejo, ¿no? Que nos enseña, nos muestra el rostro, nos muestra cómo andamos. ¿Cómo andamos? Ahora, hermanos, si tú vienes al pastor y le dices el problema de alguien, eso no es crítica, no es murmuración, eso es lealtad. Pero si tú vas con cualquier otro hermano, eso sí es pecado, es crítica, es chisme, es murmuración, es lengua suelta. Y las bendiciones y las victorias y el crecimiento en Dios se va a detener. Así que yo sí apoyo al Señor. Señor, no permitas que avancemos ni tengamos más victorias siguiendo con ese pecado, porque seríamos engañados. ¿Cuánta gente hay? Muchísima gente hay que piensa que va al cielo, pero va al infierno, hermanos. Están engañados. Entonces, no hay más victorias, o no hay las victorias que debiéramos tener, no hay el crecimiento que debiéramos tener, no hay la estatura espiritual que ya debiéramos tener por el pecado. Uno de los pecados principales, vuelvo a decirlo, del pueblo de Israel en el desierto hacia la tierra prometida, en el camino hacia la tierra prometida, fue la murmuración. Entonces, entendemos, hermanos, que la crítica, la murmuración, el chisme es agradable al hombre carnal. Es tema de conversación, ¿no? Es agradable. Miren, también leamos el capítulo 8, estamos en Zacarías, leímos el capítulo 7, pero también podemos leer algo del capítulo 8, el versículo 16. Dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Entonces dice: hablad lo conducente a la paz.
no a la cizaña. Porque el Señor también dice en Proverbios que hay 7 cosas que aborrece el Señor. Vamos a verlas, hermanos, por favor, Proverbios capítulo 6. Que pongamos atención, hermanos. Saúl perdió su reino por no poner atención a las palabras de Jehová. Y el Señor, a través del profeta Samuel, le dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el poner atención mejor que la grosura de los carneros. Que pongamos atención. Cada mensaje que recibimos no es para llenar la cabeza, hermanos, con conocimiento. Es para crecer, es para obedecer. Proverbios 6, versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas hay que aborrece Jehová, y hermanos, cada una de estas cosas deben ser un tema de estudio para no caer en estas cosas y no ser aborrecidos por Dios. Es importante. Pero una de estas 7 cosas que aborrece Jehová es el que mete discordia, el que mete cizaña entre hermanos. Sí, hermanos, cosas tan sencillas como dije, ¿no? ¿Supiste que el pastor invitó? A mí nunca me ha invitado. Se nota que es uno de sus consentidos. Metiendo cizaña, ¿no? Discordia. Eso es algo diabólico. Sí, hermanos, no solo es carnal, es diabólico, es satánico. La cizaña es diabólica, no es sabiduría de Dios, es sabiduría terrena, animal, diabólica. Toda cizaña, chisme, murmuración es terrena, animal, diabólica. Demonios se están moviendo. Spurgeon dijo que los demonios se alimentan de los chismes. Demonios se están moviendo, no nos damos cuenta, pero demonios se están moviendo cuando hay queja, murmuración, chisme, crítica. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni hable mal, porque estas cosas son cosas que aborrezco, dice el Señor. ¿Queremos tener más victorias? ¿Queremos crecer, hermanos? ¿Queremos avanzar en el camino, en el Señor? Tal vez está ese pecado o cualquier otro, y no hay avance, no hay victorias, no hay crecimiento, porque está esa crítica, está esa queja, está esa murmuración. Creo, hermanos, que es algo de suma importancia para nuestra caminata espiritual, de suma importancia si queremos avanzar, si queremos crecer. ¿Cuánto hemos crecido en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo, años llevas en la caminata, en el camino del Señor? ¿Hemos crecido? Bueno, no tenemos cómo medir, digámoslo así, medir el crecimiento espiritual no es tan sencillo como medir el crecimiento físico. Cuando mis hijas eran pequeñas,
pues no sé por qué lo hice, pero lo hice, se me ocurrió. Y yo agarré una tabla y empecé a medirlas. Y empecé a marcar en la tabla cuando mi hija mayor tenía 5 años y luego le ponía ahí su nombre y 5 años. 5 años y medio, 7 años, 10 años, 12 años. Y ahí tengo la tabla. Después nació mi hija menor y en la misma tabla le puse ahí su inicial y también. Y fue muy curioso el crecimiento de ellas dos, porque una de ellas cuando tenía 12 años ya tenía casi la estatura que tiene ahorita. Y dejó de crecer. Creció otro poquito más. Y en cambio la otra cuando tenía 12 años era como algo así más pequeña. Pero después siguió creciendo. Entonces, ¿cómo medir nosotros el crecimiento espiritual? ¿He crecido? Bueno, ¿me parezco más a Jesús? ¿Mis reacciones son un poco más como las de Jesús? Mi reacción, mi actitud, ¿me parezco más a su carácter? ¿Tengo un poco más de su carácter? Jesús jamás se ofendió. Nadie logró ofenderlo. Nadie. Ni cuando lo escupieron en la cara, ni cuando le pusieron la corona de espinas, ni cuando le dijeron, profetiza, oh rey. Nadie lo ofendió. Nadie logró ofenderlo, porque tenía un crecimiento espiritual mayor. Un crecimiento, un carácter como el del Señor. ¿Qué tan fácil nos ofendemos nosotros? Algunos son más fáciles de ofender que otros. Algunos se ofenden inmediatamente. Bueno, muestra que hay poquita madurez. A los que son más difíciles de ofenderse, muestran que hay un poquito más de madurez, pareciéndonos a Cristo. ¿Cuánto hemos crecido? Pero hermanos, como dije, el problema, la preocupación es que pecamos, caemos y no sentimos ninguna culpa. Allí está el problema. El problema está en que como no sentimos ninguna culpa, ya lo vemos algo tan normal, no hay arrepentimiento y ese pecado se queda allí. Ahí se quedó. Y hermanos, Dios no va a limpiar un pecado no confesado. Ese pecado se queda allí. Es exactamente como una arteria que va acumulando grasa y llega a tener aterosclerosis. ¿Sí? Fíjense, no hace mucho tiempo el hermano que da mantenimiento en el centro de retiros, ¿cuántos conocen el centro de retiros? ¿Verdad? ¿Varios? Bueno, tengo un hermano que da mantenimiento ahí en el centro de retiros y él un día me llamó y me mostró una tubería de drenaje y entendí algunas cosas. Esa tubería sale de la cocina y va al drenaje, pero la gente estaba echando desperdicios de comida con grasa y esa grasa, él me mostró, se fue adhiriendo a la superficie del tubo, a la superficie interior del tubo. Después esa grasa se seca y se endurece allí en la pared del tubo. Unos días después, otros hermanos o hermanas o como sea, volvían a echar otra vez desperdicios con grasa a esa tubería. Y entonces esa grasa se seguía adhiriendo a la pared del tubo, se seca y se endurece. Entonces, esa pared de grasa que empezó siendo de 1 milímetro, después era de 2 milímetros, después era de 3 milímetros, después de 1 centímetro y después ya no fluye nada, se tapa. Y estoy hablando de la tubería de 4 pulgadas más o menos, era eso. Estaba tapado porque se fue adheriendo grasa, grasa,
grasa en la pared del tubo. Y cuando me llamó era porque ya había un charco ahí, porque ya nos estaba yendo el desperdicio, ya nos estaba yendo el agua. Así es como se tapan las arterias del corazón. Y así es como se tapan las arterias del corazón espiritual. No limpiando lo de hoy, dejando el pecado. O sea, un pecado no confesado se queda allí adherido a la pared interior del tubo espiritual, de la arteria espiritual. Se queda allí, lo vemos normal. Después otro pecado no confesado se queda allí. Después otro pecado no confesado se queda allí. Y eso provoca la aterosclerosis espiritual. Y se va acumulando esa pared, se va engrosando y después nada fluye. La vida de Dios no fluye. Ese hermanito, esa hermanita empieza a secarse espiritualmente. Porque la vida de Dios ya no fluye, no hay bendición, no hay crecimiento, no hay victoria. Así que, hermanos, necesitamos empezar a tallarle, ¿sí? A tallar esa pared interna, a tallarle, a limpiar esa capa de grasa, esa capa de pecado que se ha ido acumulando por días, meses y años. Esa murmuración de alguien de hace 5 años, si no se arrepintió, está acumulada en la pared del tubo, impidiendo el fluir de la vida de Dios. No hubo arrepentimiento. Es normal, no es un pecado tan escandaloso. Chismeé, pero el pastor no me va a correr por mi chisme. Bueno, pero el Señor lo ve todo. Necesitamos empezar a rascarle, hermanos. Y para llegar a ese pecado de hace 5 años, hay que empezar a rascar con el pecado de ayer, de hoy, del mes pasado, y arrepentirnos, y limpiando, hasta que el tubo vuelva a quedar limpio y la vida de Dios vuelva a fluir, cumpliendo lo que Dios nos habla hoy, no dejando que se endurezca el corazón. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad. Dice que es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Es un fuego que enciende un gran bosque y contamina todo el cuerpo, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un mundo de maldad. Se jacta de grandes cosas. Y entonces, no es un pecado tan escandaloso, entonces no me arrepiento, no tengo de qué arrepentirme. Y ese pecado se va quedando ahí. El Salmo 15 contiene una pregunta. En el versículo 1 se hace la pregunta y el resto del Salmo da la respuesta. Podemos leerlo, el Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta es una sola, hermanos. ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Señor? ¿Quién? Y sabemos por este salmo y por otras escrituras más que hay ciertos requisitos para poder tener acceso a Dios y habitar en su presencia. Hay requisitos. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es un Dios santo, 3 veces santo, limpio, puro, sin pecado,
y nada inicuo o sucio puede estar en su presencia. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, no podemos acercarnos a Dios, pero por la gracia y obra de Cristo Jesús es que podemos acercarnos. Sí, porque nadie puede decirle Abba Padre si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, por la gracia y la obra del Señor podemos acercarnos. Pero aparte, nuestra caminata debe cumplir con algunos requisitos para poder entrar a la presencia de Dios y ministrarle. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto hoy? Que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, otra vez la lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, o sea, no admite queja, desaprobación, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces del versículo 2 al 5 nos da los requisitos y nos da la respuesta a la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y si, hermanos, si nosotros analizamos estos requisitos, encontramos que son 11 requisitos. Y de estos 11 requisitos, 4 tienen que ver directamente con la lengua, con lo que hablamos. Entonces, es decir, de los requisitos para entrar y habitar en la presencia del Señor, el 40% tiene que ver con la lengua, con la boca. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El comentarista Matthew Henry dijo: más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua falsa o quejumbrosa. Debemos entender el poder que tiene nuestra boca para dar vida o dar muerte, ya sea para nosotros o para los demás. ¿Qué tan tapadas están nuestras arterias espirituales, nuestras venas espirituales, por esa capa que se ha ido formando? Por eso que a veces llamamos pecadillo. Es un pecadillo, fue un chismecillo, hombre. Un pecadillo, creemos que no tiene mucha importancia. Pecadillo, que no se limpió. Ese otro pecadillo que no se confesó. Y otro pecadillo que se quedó ahí, acumulado, engrosando la pared de nuestras arterias espirituales y haciendo que cada vez fluya menos la vida de Dios por esas arterias espirituales. Es la principal causa de muerte en lo natural. ¿Será que también el Señor nos está diciendo que es la principal causa de muerte en lo espiritual? ¿Nuestra lengua? Y ese pecadillo que se va acumulando, no le hacemos tanto caso. Ahí se va acumulando, se va quedando. Pecado no perdonado, pecado no confesado, se va quedando, se va acumulando y se queda allí y pensamos que no pasa nada. Señor, abre nuestros ojos para que podamos verlo. La gravedad de este asunto. Abre nuestros ojos para que podamos verlo y entender lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. No queremos tener aterosclerosis espiritual con nuestras venas tapadas, impidiendo que la vida de Dios fluya a través de nosotros, como la Escritura lo dice.
de tu interior fluirán ríos de agua viva. Señor, ayúdanos a entenderlo, a captarlo. Y bueno, repito, el Señor pudo haber llamado mi atención hacia cualquier otro pecado, pero Él lo quiso hacer a través de este pecado, murmuración, pecado de la lengua. Pero esto no se limita solo a este pecado. El problema de la aterosclerosis espiritual no se limita a este pecado solamente, se extiende a cualquier otro pecado que hacemos, que decimos, etcétera, que no tomamos en cuenta y ya no lo vemos normal y no lo vemos tan grave y no hay arrepentimiento ni lo confesamos y se queda estancado ahí. Pecado no confesado no será perdonado, hermanos. Pecado no arrepentido no será perdonado. Se va a quedar ahí acumulando esa pared, estrechando nuestras venas espirituales y impidiendo que la vida de Dios fluya como debe fluir, como Dios quiere que fluya en nosotros. Él quiere darnos más victorias, más libertad, más crecimiento. Ayúdanos, Señor, y trae a nuestras vidas el espíritu de arrepentimiento.